Las doctrinas del pecado y de la gracia según Pelagio y Agustín. La opinión de Agustín en cuanto al pecado y la gracia fue moldeada en cierta medida por sus profundas experiencias religiosas en las que pasó por grandes luchas espirituales y finalmente emergió hacia la luz plena del Evangelio. En sus confesiones, él nos cuenta que deambuló lejos de la senda de la moralidad y de la religión, buscó su escape en el maniqueísmo y casi cayó en sus trampas, pero finalmente se tornó a Cristo. Nunca estuvo en paz durante sus años de errabundo y Ambrosio fue instrumental en ganarlo para Cristo. Su conversión tuvo lugar en un jardín de Milán, después de una profunda agitación, llanto y oración. Fue bautizado en el año 387 y llegó a ser el obispo de Hipona en el año 395. Algunos encuentran vestigios de una influencia maniquea en su lóbrega opinión de la naturaleza humana como fundamentalmente mala y en su negación del libre albedrío. Sin embargo, lo más probable es que fue exactamente su sentido del mal inherente y esclavitud espiritual lo que causó que tornara temporalmente al maniqueísmo, puesto que él combate el maniqueísmo en aquellos puntos en cuestión, sosteniendo que la naturaleza humana no era original y necesariamente mala, e insistió en una medida de libertad como la base de la responsabilidad humana. Pelagio fue un hombre de tipo totalmente diferente. Wiggers, al compararlos, dice: sus caracteres fueron diametralmente opuestos. Pelagio era un hombre tranquilo, tan libre de misticismos como de ambición aspirante, y en este respecto su manera de pensamiento y acción debe haber sido totalmente diferente a la de Agustín. Por lo tanto, ambos pensaban diferente, según su fisionomía espiritual totalmente diferente, y además ambos deben haber entrado en conflicto tan pronto como se les hubiese presentado una ocasión externa. Pelagio fue un monje británico, un hombre de vida austera, de un carácter impecable y temperamento constante, en parte quizás por esta misma razón, ajeno a aquellos conflictos del alma, aquellas luchas con el pecado y aquellas profundas experiencias de una gracia renovadora, la cual tuvo tan profunda influencia en moldear el pensamiento de Agustín. Algunas veces surge la cuestión de si el agustinianismo fue simplemente una reacción contra el pelagianismo y por lo tanto mayormente determinado por su oponente. Sin embargo, podría decirse que en su forma original ambos puntos de vista se desarrollaron independientemente antes de que los autores conocieran el uno las enseñanzas del otro. Al mismo tiempo, no puede negarse que cuando los dos se enfrentaron en combate mortal, la formulación formal del agustinianismo fue determinada, en algunos de sus detalles, por el pelagianismo y viceversa. Ambos representaban elementos que ya estaban presentes en los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Vamos a ver el punto de vista pelagiano acerca del pecado y de la gracia. Las cuestiones más importantes en debate entre Pelagio y Agustín fueron aquellas acerca del libre albedrío y el pecado original. Según Pelagio, Adán, tal como fue creado por Dios, no fue dotado de santidad positiva. Su condición original fue neutral, ni santa ni pecaminosa, pero con una capacidad para hacer lo bueno y lo malo. Adán tenía una voluntad libre y enteramente indeterminada, que lo capacitaba para elegir, con igual facilidad, cualquiera de estas alternativas. Adán podía pecar o refrenarse de pecar, como bien le pareciese. Su mortalidad no podía depender de su elección, pues él fue creado mortal en el sentido de que ya estaba sujeto a la ley de la muerte. Adán eligió pecar sin ningún antecedente malo en su naturaleza, que pudiese determinar en manera alguna el curso de su vida. Su caída en el pecado no lesionó a nadie más que a él mismo, y dejó a la naturaleza humana intacta para hacer lo bueno. No hay una transmisión hereditaria de una naturaleza pecaminosa o de culpa
y consecuentemente no hay tal cosa como pecado original. El hombre aún nace en la misma condición en la que estaba Adán antes de la caída. El hombre es libre no solo de la culpa, sino también de la corrupción. No hay tendencias ni deseos malos en su naturaleza, de lo cual inevitablemente resulta el pecado. La única diferencia entre el hombre de hoy y Adán es que el hombre de hoy tiene el mal ejemplo delante de él. El pecado no consiste en malos afectos o deseos, sino solamente en actos separados de la voluntad. En cada caso depende de la elección voluntaria del hombre. Como cuestión de hecho, el hombre no necesita pecar. Él es como Adán, dotado de perfecto y libre albedrío, de toda libertad de elección o indiferencia, de tal modo que puede, en cualquier momento dado, escoger el bien o el mal. Y el mismo hecho de que Dios manda al hombre a hacer lo bueno es la prueba positiva de que el hombre está en la capacidad de hacerlo. Su responsabilidad es la medida de su capacidad. Si a pesar de esto el pecado es universal, y Pelagio admite que lo es, ello se debe solamente a una mala educación, al mal ejemplo y a un hábito de pecar establecido por mucho tiempo. Al volverse de lo malo hacia lo bueno, el hombre no depende de la gracia de Dios, aunque su operación es indudablemente una ventaja que le ayudará a vencer el mal en su vida. Pero la gracia de la cual Pelagio habla en este sentido no consiste en un obrar interno de la energía divina, en otras palabras, en la influencia del Espíritu Santo que inclina la voluntad y capacita al hombre para hacer lo que es bueno, pero solo en dones externos y cualidades naturales, tal como la naturaleza racional del hombre, la revelación de Dios en las Escrituras y el ejemplo de Jesucristo. Aunque difícilmente parece haber lugar para el bautismo de niños en tal sistema, Pelagio sostiene que ellos deben ser bautizados, pero considera su bautismo como un mero rito de consagración a una anticipación del futuro perdón. Un tanto ilógicamente toma la posición de que los niños son excluidos del reino de los cielos, aunque no de un estado inferior de felicidad, que es llamado vida eterna. Ahora veremos el punto de vista agustiniano acerca del pecado y de la gracia. Indudablemente la opinión de Agustín fue influenciada, de alguna manera, por sus tempranas experiencias religiosas y por su oposición al sistema pelagiano, pero fundamentalmente fue determinada por su estudio cuidadoso de la epístola a los romanos y por su concepción general del alma en su relación con Dios. Él consideraba al hombre, incluso en su estado no caído, como absolutamente dependiente de Dios para la realización de su destino. Ahora, su opinión sobre el pecado. En su oposición contra los maniqueos, Agustín enfatizó vigorosamente el carácter voluntario del pecado. Al mismo tiempo cree que el acto de pecar por el cual el alma fue alienada de Dios puso al alma bajo la necesidad del mal. Como resultado de la entrada del pecado en el mundo, el hombre nunca más puede desear el verdadero bien, el cual está arraigado en el amor de Dios, ni tampoco realizar su verdadero destino. Más bien se hunde más y más en la esclavitud. Esto no significa que el hombre ha perdido todo sentido de Dios, pues de hecho el hombre continúa suspirando por Dios. Agustín no considera al pecado como algo positivo, sino más bien como una negación o privación. No es un mal sustancial añadido al hombre, sino una privatio boni, es decir, una privación de lo bueno. Él halla la raíz principal del pecado en aquel amor egocéntrico que sustituye el amor de Dios. El resultado general de la deserción del hombre se ve en la concupiscencia, en los desordenados deseos sensuales que se oponen a la ley de la razón en el alma. Como producto del trastorno que introdujo el pecado, resulta la muerte. El hombre fue creado inmortal, lo que no significa que fuera impermeable a la muerte, sino que tenía la capacidad para la inmortalidad corporal. Si hubiera obedecido entonces, habría sido confirmado en santidad, del estado de posse non peccare et mori, la capacidad de no pecar y morir.
habría pasado al estado de non posse peccare et mori, la incapacidad de pecar y morir. Pero el hombre pecó y consecuentemente entró en el estado de non posse no peccare et mori, la incapacidad de no pecar y morir. Por la conexión orgánica entre Adán y sus descendientes, el primero transmite su naturaleza caída con la corrupción y la culpa inherente en esta a su posteridad. Agustín concibe la unidad del género humano no federalmente, sino realistamente. Todo el género humano estaba presente germinalmente en el primer hombre, por lo tanto, pecó también en él. El género no está constituido individualmente, es decir, de un gran número de individuos relativamente independientes, sino orgánicamente, o sea, de un gran número de individualidades, que son partes orgánicas de aquella naturaleza humana genérica que estaba presente en Adán. Por lo tanto, el pecado de la naturaleza humana fue el pecado de todos sus individuos. Como resultado del pecado, el hombre es totalmente depravado e incapaz de hacer bien espiritual alguno. Agustín no niega que la voluntad tenga cierta libertad natural. Es aún capaz de acciones que son civilmente buenas e incluso dignas de alabanza desde el punto de vista humano, pero al mismo tiempo mantiene que el hombre separado de Dios, cargado de culpa y bajo el dominio del mal, no puede desear aquello que es bueno a los ojos de Dios. Según él, lo único bueno a los ojos de Dios es aquello que brota del motivo de amar a Dios. Entonces vemos su opinión acerca de la gracia. La voluntad del hombre necesita ser renovada, y ello es, de principio a fin, exclusivamente la obra de Dios, o sea, una obra de la gracia divina. Es necesario guardarse de cierto malentendido en este punto. Cuando Agustín atribuye la renovación del hombre solamente a la gracia divina, y en relación a esto él habla de gracia irresistible, no quiere decir que la gracia divina obliga a la voluntad en contra de la naturaleza humana como agente libre, sino que más bien cambia la voluntad de tal modo que el hombre voluntariamente escoge aquello que es bueno. La voluntad del hombre es renovada y así su verdadera libertad es restablecida. Dios puede obrar en la voluntad, y de hecho lo hace, de modo que el hombre se torna libremente hacia la virtud y santidad. De esta manera, la gracia de Dios se convierte en la fuente de todo bien en el hombre. De lo que se ha dicho, se sigue que la doctrina de Agustín en cuanto a la regeneración es enteramente monergista. La operación del Espíritu Santo es necesaria, no solamente para suplir una deficiencia, sino para la completa renovación de la disposición interna del hombre, de tal manera que es conducido a la ley en conformidad espiritual. Schied dice, la gracia es impartida al hombre pecador no porque cree, sino con la finalidad de que crea, pues la fe misma es un don de Dios. En la regeneración, la divina eficiencia resulta en la conversión del pecador, en la cual puede decirse que el hombre coopera. Agustín distingue varias etapas en la obra de la gracia divina, a las que él llama gracia precedente, gracia operativa y gracia cooperativa. En la primera, el Espíritu Santo usa la ley para producir el sentido de pecado y culpa. En la segunda, utiliza el Evangelio para producir la fe en Cristo y su obra expiatoria que resulta en justificación y paz con Dios. En la tercera, la voluntad renovada del hombre coopera con él en la continua obra de santificación. La obra de la gracia incluye la total renovación del hombre en la imagen de Dios y la transformación espiritual del hombre pecador en un hombre santo. Cuando Agustín describe también a la Iglesia como la administradora, más o menos independiente, de gracia divina, y cuando habla de regeneración bautismal, ello difícilmente está de acuerdo con su pensamiento fundamental.